Ya vamos a estar en instantes Sí. con Miguel Brechner, pero antes les quiero hacer escuchar, porque esto de Doña Bastarda salió el texto, pero nosotros tenemos un audio de un ensayo en el que cantan parte de esto, la parte específica que generó polémica. Vamos a escucharlo porque también eso le va a dar un poquito más de contexto y saber un poco de qué viene esta parte del espectáculo. Yo juro por mi patria. ¿Y vos? ¿Qué harías por tu patria? Yo juro que por mi patria, defendiendo sus valores, sembraría bellas flores, cosechando mis valores, alegría, amor y paz. Un poema que en un acto de la escuela al escudo y la bandera te prometo lealtad a soñar y a cantar, que tengan todas las patrias en el mundo su lugar. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, que si un enemigo acecha tal vez le dispararía. Yo juro por mi patria, bombardeo al enemigo, la tierra bandido, avarece su nada, prevenir que lamentar, a luchar y a cantar, hay que defender la patria, a que tenga su lugar. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable, y todo lo inocentable, el coraje no suficiente. Llamo a niños inocentes, disparemos sin piedad. Yo juro por mi patria que con el igual y no más podrá ser. Si los hospitales vuelan y no se resucitan, el fusil periodista, la mundo se vence, al rumbo toda la cruz roja. A los que me llamen así, sin tregua y sin compasión, los encierro en una cabra y los convierto en jabón. Juremos por nuestra patria, aunque perdamos la piel, la gente viva, gente muerta, el número relativo, como sea, y rendimos, y mientras lo que si el petróleo es lo que importa, o salvar a toda costa los valores de nuestros. No se gana de primera ni la última tampoco, el mundo está acostumbrado al exterminio de otra. Ya sea por una patria o en nombre de una verdad, los cómplices de la guerra no hablan de justificar, que hay cómplices silenciosos, por cobardes y pasos, los que se callan la boca como el gobierno uruguayo. Que viva toda la patria. Ahora, la entrevista central de Viva la Tarde. Bueno, y para hablar de este tema, como bien adelantaba Alejo García, recibimos a Miguel Brechner. Bienvenido, Miguel, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo están? Muy bien. Miguel, ¿cuál es la primera impresión? Bueno, no va a ser la primera impresión porque vos esto ya lo escuchaste, pero ¿qué es lo que has podido procesar en todo esto? Mira, yo esto lo miro de una cosa mucho más amplia. Me provoca un profundo dolor, ¿tá? O sea, el martes que viene hace 81 años que el Ejército Rojo, por casualidad, encontró el campo de concentración de Auschwitz y lo cerró. Uh-huh. No es la liberación de Auschwitz, sino es el cierre de Auschwitz. Uh-huh. Me provoca mucho dolor porque a nosotros, a los judíos, a mis familiares, los hicieron jabón en los campos, a mis tíos, a mis abuelos. Me provoca mucho dolor porque el que explica complica, como dice un amigo mío. Uh-huh. Esto es ofensivo, esto es durísimo, porque yo entiendo que hay que hacer cosas contra la guerra, no me cabe la menor duda. Bienvenido todas las manifestaciones contra la guerra, bienvenido a las que van por la paz, pero todas las alegorías de las estrofas tienen que ver con una guerra.
con la guerra que pasó en el Medio Oriente. No hay una palabra contra los atentados, no hay una palabra por otras guerras. Entonces es sistemático, va levantando el tono, va levantando, y sistemáticamente el tema pegar a los judíos, pegar implícitamente, inteligentemente, mucha gente ni se da cuenta que lo hace, pegar a Israel, pegar al sionismo. O sea, hay una cantidad de cosas que están todas subyacentes y cada vez van levantándose más en el Parlamento, en declaraciones. Entonces digo, a mí me provoca mucho dolor que esto pase en Uruguay y me provoca mucha preocupación porque todos sabemos cómo termina. Miguel, O sea, a mí me interesa hacer un paréntesis en esta conversación y me interesa conocer tu opinión de lo que ha sido el desarrollo de toda este conflicto que bueno, que nos ha ocupado durante todo el 2025. sí, ahora, mira, yo he sido claro en favor de la paz, he sido claro en contra de la guerra, pero no nos podemos olvidar que el 7 de octubre hubo un ataque a una población pacifista israelí, judía, que quería la paz, y salvajemente se mataron a 1.200 personas. Después hubo una guerra terrible, que obviamente a mi gusto fue demasiado larga. O sea, hubieron partes que le servía más la guerra que buscar una salida de paz, y el mundo, en una jugada que lleva mucho tiempo, va camino a buscar la deslegitimación del Estado de Israel. Porque entiendo, yo puedo aceptar acusaciones de crimen de guerra, puedo aceptar acusaciones que se tengan que juzgar, pero comparar esto con la Segunda Guerra Mundial, comparar esto con lo que hicieron los nazis, comparar esto con lo que hicieron los turcos, con los armenios, comparar esto con lo que hicieron los ¿cómo se llama? Los hutus. No, muchachos, esto, o sea, el día 8 de octubre ya estaban las acusaciones contra Israel, al día siguiente el atentado, que hay que pararlo, no me cabe la menor duda, pero hay que ser coherente. La única guerra de la que se habla es la del Medio Oriente. ¿Quién está manifestando hoy por las libertades de Irán? ¿Quién está manifestando hoy para que acabe la guerra en Ucrania? ¿Sabes cuántos muertos lleva la guerra en Ucrania? Casi 1 millón. Entonces, cuando las sensibilidades son solo con el tema Israel y los judíos, a mí me duele mucho. O sea, yo creo de que la guerra, por suerte, está en un cese de fuego, por suerte los rehenes están de vuelta en casa, por suerte se está tratando de avanzar, pero hay que hablar de paz, hay que exigir paz, hay que exigir que no haya más terrorismo. Sí, pero eso, viste que eso es algo que no está en las manos de quienes estamos a nivel de calle, ¿no? Muchas veces las guerras, más allá de los motivos, más allá de lo ideológico, de lo territorial, conllevan otros intereses también, ¿no? Obvio, pero acá hay un interés hace muchos años de deslegitimar la existencia del Estado de Israel, deslegitimar el Holocausto. Podemos hablar horas sobre este tema, pero es así cuando en las noticias solo está un tema y no está en todo lo demás. Uno se pregunta por qué. ¿Y por qué nadie protesta? Y todo el mundo es solidario y te digo más, el día que se hizo el cese de fuego siguió habiendo actos en favor del cese de fuego cuando ya había cese de fuego. O sea, yo no voy a defender algunas cosas que hizo el gobierno del Estado de Israel, porque también la gente habla del Estado de Israel y no habla del gobierno del Estado de Israel, así como habla de los palestinos y no habla de quién gobierna a los palestinos. Yo te pregunto a vos, en esta terrible guerra, ¿quién se manifestó por la paz en los últimos 2 años? Decime a alguien palestino, algún líder. O sea, es una tragedia y hay que combatirla, pero solo se combate si criticamos las acciones del gobierno del Estado de Israel, si criticamos las acciones de Hamás, si decimos que Hamás es terrorista, si pedimos por la liberación de los rehenes. Ahora, cuando todo eso se va diluyendo y solo pegamos en un lado,
Podemos hablar horas de esto. Vos sos periodista. ¿Qué fue la flotilla? No lo sé. Era un grupo de gente que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, ¿correcto? Ujú. No hubo ayuda humanitaria y nadie dijo que los barcos estaban vacíos. Yo admiro y felicito la capacidad de hacer marketing. Todo el mundo hablaba de la flotilla y no había un remedio en el barco. No había comida, no había plata. Entonces, cuando el mundo está lamentablemente en una situación muy frágil de pensamiento, yo entiendo que la gente se le viene arriba. Y ahí es donde pasan estas cosas. Porque a mí me pueden explicar que esto está fuera de contexto, lo que tú quieras. No, esto es claramente un sentimiento antijudío. Y si querés ir contra la guerra, me parece perfecto. Hablar de la paz y hablar que no haya más atentados y que no mueran más niños inocentes de ningún lado. ¿Ok? Pero hablarlo con todas las letras. Porque si no empezamos, va a seguir pasando. En el Parlamento el otro día alguien dijo de que los incendios en la Patagonia eran de los sionistas judíos. O sea, sí, pero ¿qué reacción hubo? ¿Y qué reacción hubo cuando la actual presidenta de Venezuela dijo esto tiene olor a sionismo? ¿A usted le parece que eso es casual? El sionismo es el movimiento que definió que había que tener derechos, los judíos teníamos derecho a un país. Yo te puedo hacer una lista de cosas que han sucedido en el último año, cómo se va incrementando y va subiendo el nivel de... No, los judíos son iguales a los sionistas. Mirá la última encuesta de antisemitismo que hizo Opción. El nivel de gente que cree que... O sea, que el nivel de gente que rechaza al judío por ser judío. Ya no te hablo por Israel. Mirá la encuesta. Entonces, es para preocuparse. O sea, es para preocuparse porque siempre es sobre lo mismo. Si vos me decís, no, vamos a criticar en serio, vamos a decir, no haga nunca más un atentado y no haya nunca más una represalia. ¿Entendés? Pero se sienten a negociar una paz. Pero pedir la paz, necesitas dos personas, dos grupos que lo quieran. O sea, ¿entendés la complejidad? O sea, cuando vos armás un sistema para lograr un fin, y no lo armás desde Uruguay, lo armás desde afuera, y ves qué está pasando. Esto de legitimar el derecho de los judíos a tener un Estado es muy fuerte. Cuando las consignas son desde el río al mar, Palestina será libre, sí, libros. ¿Y entonces por qué? ¿Qué hacemos con los 7 millones de israelíes que viven en Israel? ¿Los tiramos al mar? ¿Por qué nadie quiere preguntar eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué da vergüenza preguntar qué quiere decir cuando un político dice eso? ¿Crees, Miguel, que la marcha atrás del INAU es un mal ejemplo? ¿Es una mala iniciativa? No, porque esto es siempre son las tecnicalidades. Seguramente, o sea, que haya que complicar, que haya que explicar. Yo no creo que la marcha atrás, yo no me meto en esos temas porque realmente no te voy a decir. El INAU debe tener distintas formas de ver esto y tolerar distintas formas. Yo leí mucho de esto, leí cómo le caen a las cosas que en su momento dijo la Catalina sobre la violencia, no sé si recordás ese cuplé. Sí. Pero acá es distinto, porque acá es focalizado. Si vos tenés que explicar que esto es contra la guerra y decís en la estrofa, porque vamos a ser claros, la estrofa dice, a ver, ¿cuánta interpretación puede decir? Yo juro por mi patria aunque cueste y aunque duela, tiro abajo las escuelas y los hospitales vuelan, y donde la presa insista te fusilo periodistas, lamento si alguien se enoja, rompo la Cruz Roja y a los que me llaman nazis sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Esto es solo hablar de la guerra en Gaza,
de los judíos en Israel. Y cuando al final del cuplé dicen que calla al presidente, también tiene nombre y apellido, porque el presidente tuvo una postura distinta que muchísima gente. Entonces, no hay dos interpretaciones. Ya nomás tener que explicar algo, cuando vos tenés que explicar algo en la murga, a ver, yo soy carnavalero, vos sos carnavalero, ya hay algo mal. Ahora, el INAU, no sé ni bajo qué reglas, una cosa era o sea, que esto es violento. Ahora, hay mucha cosa violenta en el carnaval y en la sociedad y no hay restricciones. O sea, yo estoy a favor de la libertad de expresión, la libertad de... Es lo que te iba a preguntar, Miguel. ¿Es sabio callar la voz de un colectivo artístico? Porque a veces las opiniones de los diferentes colectivos a nosotros de alguna manera nos presentan todo el panorama. Si nosotros echamos telón sobre algunos sectores de un panorama que a nosotros no nos gustan, no nos parece que pueden ser... Pero de estamos ninguna manera podemos hacer callar. De ninguna manera, o sea, yo no, o sea, acordate lo que era cuando las letras tenían que pasar el filtro de los militares. O sea, la libertad de expresión tiene que ser total. La libertad tiene que ser total. No me cabe la menor duda que en el carnaval va a haber muchas cosas que te va a gustar o no te va a gustar. Por eso te digo, yo del INAU, que es para menores o no menores, no conozco cómo funciona. ¿Entendés? O sea, sí me parecería mal que alguien lo ¿cómo se llama? Lo prohibiera. No. Y si alguien cuando canta comete un agravio a alguien, que alguien se tome el trabajo de hacer la denuncia. Ya, para algo existe la justicia, ¿no? De ninguna manera se puede prohibir a una murga decir lo que quiera. Cada uno tiene que... A mí lo que me duele es que esto esté en los textos. ¿Entendés? Que la interpretación de ir contra la guerra y hacer la alegoría de que a los judíos los asesinaron y los hicieron jabón esté en la murga. Que es muy fuerte. Es un nivel que de repente, o sea, vivimos en un mundo... Mira, te voy a hacer el otro día miré la película Nuremberg, ¿está? Que no sé si ya está en el streaming. Con Russell Crowe, etcétera. Y vos mirás las escenas del fin de la guerra y vos decís que alguien haga esto tome esto con una insignificancia, como que la muerte de 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, judíos, no te hablo de todos los demás, 1 millón de niños, venían las palas excavadoras y tenían que abrir los cuerpos, sacar los cuerpos. Pero Miguel, perdóname, pero históricamente digo, la humanidad como especie no ha aprendido absolutamente nada. De hecho, al principio de esta conversación hablábamos de la conveniencia que también tienen las guerras. Tú no te olvides que en el medio de todo esto, más allá de los diseños autóctonos que puede tener cada país en lo que tiene que ver con armas, estamos hablando de uno de los negocios más importantes de toda la vida. A veces las guerras, muchas veces en general, más allá de lo ideológico, más allá de lo territorial, tienen un componente económico muy fuerte. Y nosotros como humanidad no hemos aprendido absolutamente nada. Todos los días estamos bombardeados en las redes por imágenes que realmente abominan la vista de lo que pasa. Vos mismo lo decías, lo que pasa en otras regiones de las que ni se habla, donde el dolor, la miseria y la violencia están totalmente plantados y ya hace décadas que están rindiendo frutos, están dando frutos, y nadie dice absolutamente nada. Y a veces uno lo que tiene miedo es de que haya una conveniencia, esto lo voy a decir entre comillas, una conveniencia ideológico-marketinera, tanto de un lado como para el otro también, ¿no? Claro, pero si nosotros nos definimos por la paz, tenemos que criticar todo. Tenemos que ser duros. Si nos definimos por la libertad, tenemos que criticar lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Venezuela, sí, la no liberación de los presos en Venezuela, la masacre que le están haciendo a los manifestantes en Irán. Si nosotros creemos en los derechos de las mujeres, tenemos que criticar lo que pasa en otros países. No podemos criticar solo donde son aliados del imperialismo, entre comillas, o aliados de los enemigos del imperialismo.
No podemos simplificar el mundo de esta manera. O sea, ya pasaron 100 años desde la última guerra, o digamos, del inicio del nazismo. No podemos, o sea, tenemos que ser grandes combatientes por la paz y grandes combatientes por el diálogo, pero hay que poner sobre la mesa los temas que están mal. No podemos seguir que eso está bien porque lo hace fulano y está mal porque lo hace mengano. O sea, y entonces, o sea, la guerra, lo que pasó los 2 años, fue terrible, pero lo que fue terrible fue la masacre del 7 de octubre. O sea, si tú lees los documentos donde decían las órdenes que recibían los terroristas, tienen que tener todo filmado porque lo tenemos que mostrar en las redes, y los hacían volver a firmar. Pues sí, pará, esto tiene un relato atrás. El 8 de octubre ya estaban todas las manifestaciones contra Israel y había sido víctima de una agresión gigantesca. Yo entiendo que después, obviamente, la guerra, a mi juicio, fue demasiado larga. Pero solo larga, Miguel. A ver, te digo, si vos me preguntás, ¿Israel cometió genocidio? Te digo no. Si vos me preguntás si Israel cometió crímenes de guerra, probablemente sí. Y son dos cosas distintas. Bien. Porque son dos cosas distintas, porque el genocidio del pueblo palestino, al que mucha gente habla, me cuesta entender el concepto cuando hay 7 millones de palestinos viviendo en ese territorio. Hay 2 millones de palestinos que son ciudadanos de Israel. Entonces, hablar de genocidio, me parece sí que hay que hablar de masacres, me parece sí que hay que hablar de crímenes. Como hay que hablar de crímenes en todo sentido. No, yo no tengo una visión, pero una visión ilusa. Ahora, las guerras son jorobadas. Yo te voy a contar algo. Yo estudié en Inglaterra. Mi profesor era Fuerza Aérea. Él me dijo un día, por suerte ganamos la guerra, porque si hubiéramos perdido, a mí me hubieran juzgado por el bombardeo de Dresden, porque yo bombardeé Dresden. Me lo dijo el profe, no era que lo leí, ¿tá? Uh-huh. O sea, las guerras son... ¿Vos sabés cuánta gente murió en un bombardeo de Tokio bastante antes de Hiroshima? Uh-huh. ¿Tenés idea? No. 100.000 personas. ¿Tá? 100.000 personas. No te hablo, o sea, las muertes en Sudán, no te hablo 500.000 muertos en Siria. Yo no voy a defender. Lo único que digo es que cuando solo estamos contra lo que pasa en Israel, y cuando encima todo asociamos Israel, judío, sionismo y no gobierno de Israel, estamos jodidos. Yo te pregunto, Miguel, la mitad de la población en Israel manifestaba en contra del gobierno en una cantidad de cosas. Sí, eso es cierto. ¿Entendés? Eso es cierto. Pero el foco final, ¿cuál es de todo esto? Los judíos son lo malo de la película, los sionistas son lo malo de la película. ¿Por qué la palabra sionismo tiene que ser despectiva? Si es el movimiento que creó el Estado de Israel. Yo te pregunto a vos, pensalo en cualquier otro movimiento, en cualquier otro país. El movimiento que crea el país, porque salvo que me digas, no, los judíos no tienen derecho a un país, entonces es otra discusión, está bien que seas antisionista. Pero si crees que los judíos tienen derecho a tener un país, no puedes ser antisionista. ¿Entendés? El constantemente decir que Israel es colonial, ¿qué quiere decir? ¿No tiene derecho a estar ahí? Había judíos 3.000 años en Palestina. Esas cosas que Jesús era palestino. Pero alguien leyó historia. Vamos repitiendo mentiras y mentiras. O sea, ¿entendés? Yo creo que hay que poner esto en la dimensión correcta, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a ir sumando a movimientos absolutamente discriminatorios. Uruguay, con todo, por suerte, está mucho mejor que otras partes del mundo. Hay lugares en Europa que no te dejan entrar si vos sos israelí o si sos sionista. ¿Cuánto va a demorar hasta que eso pase? O hasta se hace un atentado y muere alguien.
Porque nos olvidamos qué pasó en la AMIA. ¿Entendés? O sea, hay que sentarse a ver las consecuencias que tiene algunas veces las cosas que dicen. Y te reconozco que en Uruguay se ha manejado, a pesar de todos los ruidos, con mucho menos ruido que en otros lados. Miguel, ¿es sabio ponerse de un lado o de otro? Vos hablabas del no a la guerra, y resumiendo un poco, ¿no?, todo lo que venimos hablando desde hace un rato. Y te pregunto si es sabio estar en un lado u otro del río, o si es tiempo de tomar una postura objetiva con respecto a todos estos temas. Más allá de todo, yo vengo de una familia, por mi lado materno, creo que quienes saben un poco de la historia propia saben que tengo una raíz muy fuerte judía por el lado materno, pero mi abuelo siempre me enseñó a ver las cosas desde un lugar de fría objetividad también. Y una vez se pregunta cuánto podemos llegar a demorar también en transformarnos con el tiempo, cuando vamos ganando altura, cuando vamos ganando poder, en lo mismo que nos lastimó a nosotros mismos en algún momento. A ver, yo te digo, yo creo que no es un tema de tomar bandos, es un tema de tener posturas. Uh-huh. Yo soy por la paz contra la guerra, yo soy contra el terrorismo. Yo denuncio el terrorismo, denuncio las agresiones militares, denuncio la ocupación, denuncio a los que creen que Israel no tiene derecho a existir. Yo hace 50 años que tengo estas posturas. Estoy de acuerdo con ciertas cosas, no es los buenos de un lado y los malos del otro. Pero lo que no puedo decir es que son todos los malos de un lado. Nosotros tenemos que defender en lo que creemos y no explicar por qué usamos la palabra los convertimos en jabón. Eso nomás es una agresión fuertísima, bajo cualquier contexto, ni pa' broma da. Y ojo que la murga da para mucha ironía, ¿ok? Pero hay un tema que si viviéramos en una sociedad con más sensibilidad, dirían, no, esto no lo podemos poner, porque esto ofende fuertemente a un colectivo que sufrió 6 millones de muertos de esta manera. Yo creo que no hay que tomar, yo estoy de un lado y yo estoy de otro, yo estoy por ciertos principios. Ahora, si vos me preguntás, ¿el Estado de Israel tiene derecho a existir? Sí, toda la vida, y tiene que luchar a muerte a defenderse. Porque el Estado de Israel, desde que se creó, hay una cantidad de gente que la quiere destruir. Y durante muchas oportunidades que hubo posibilidad de hacer de paz, tu socio teórico se fue de la mesa. En el 2002 se fue de la mesa Arafat con Clinton, en el 2008 se fue de la mesa con Olmert, ¿cómo se dice?, Abbas, y ahí se devolvían todos los territorios o el 97% de los territorios. ¿Y cuál era el eje de la discusión? Aceptar que Israel tiene derecho existencial a tener su Estado en Palestina. ¿Tá? Y ahí no hay dos bibliotecas. El derecho de Israel a existir es inalienable, así como el derecho de los palestinos a tener un Estado. Pero no pueden rechazar cada vez que se lo van a dar o que van a hacer algo. Hoy la coyuntura es diferente. Tampoco sé si hoy todo el mundo quiere, ¿verdad? Porque hay que convencer a las partes que están en juego de que el otro realmente cambió. Vos pensás 3 minutos si sos israelí y vivís a 30 kilómetros de la frontera o a 5 kilómetros de la frontera, ¿qué querés? O sea, tengo amigos que les pregunté cómo venís y me dicen, no, los terroristas están en mi kibutz, yo tengo cerrada la puerta, están afuera. Mientras pasaba, hay que entender a la gente, como hay que entender a los que le bombardearon. Ya en un momento, hay que entender también que había 400 kilómetros de túnel y nunca se usaron los túneles para resguardarse de los bombardeos. Es mucho más complicado que la explicación sencilla. ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos que defender nuestros principios y no podés ceder. Y en algún momento hay otros que te quieren liquidar. Y es real. No es que no quieren. Jamás entró a Israel para liquidar, para hacer una guerra grande. Le falló que Hezbollah no entró en el norte. Porque ellos pensaban que Hezbollah no fue ir a hacer, fue algo, mientras más lees el origen y el qué querían hacer, era ir a destruir al Estado. Lo han declarado N veces. ¿Y por qué a nadie le llama la atención que lo declaran? Ni lo critican.
Escuchame, acá hasta que demoró un buen rato hasta que alguna gente dijo que jamás era terrorista. ¿Era tan difícil decirlo? ¿Cuál es la lucha de liberación fuera de matar a judíos e israelíes? O sea, cuando vos decís desde el río al mar, vuelvo a lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Nosotros como sociedad y ahora Uruguay no podemos aceptar que alguien decida que quiere destruir al otro. O sea, y eso es lo que me tiene mal y muy amargado en estas circunstancias. Esto de la murga va a pasar con muchos conjuntos en carnaval que lo van a simplificar. Pero quiero ver cuántos conjuntos en carnaval van a hablar de Venezuela, de los presos políticos de Venezuela o de la falta de libertad de las mujeres que son apaleadas en Irán porque no usan la burka. Entonces, siempre con los judíos, siempre con los israelíes. Son los únicos malos de esta película. ¿Por qué es así? Y encima lo que te decía antes, ¿viste? Lo que pasa es que tampoco olvidemos, Miguel, que situaciones como las de Venezuela, situaciones como las de Nicaragua, situaciones como las de Cuba, que de alguna manera, más allá de que no nos vamos a poner a analizar ahora la legitimidad de lo que fue una invasión, un secuestro en territorio venezolano de su supuesto líder, ha tenido el apoyo implícito de una fuerza política muy importante de aquí de nuestro país. No vamos a entrar en eso ahora porque ahí ya empezamos a abrir demasiado el abanico y si querés eso lo conversamos otro día. Cuando una fuerza política en sus representantes fuertes, que son referentes para muchas personas del pueblo, al punto tal de que son votados con convicción, apoyan ciertos regímenes o ciertas formas de gobierno. Ese tipo de formas de gobierno, de alguna manera, en la percepción de las personas, se transforman en algo que, entre comillas, está bien. Entonces digo, ahí es como que es más complicado, de alguna manera. Pero obvio que es más complicado. Pero el caso de Venezuela te lo traigo por otro lado. Uh-huh. Porque todos los que decían el mundo y ella son los presidentes electos, están callados la boca ahora. Ya sacaron a Maduro y nadie está reclamando que... Absolutamente nada. O sea, todos los que reclamaron la libertad... Es más, te voy a decir algo, pero nos vamos a ir un poquito de tema porque no quiero dejar pasar esto. Se están liberando presos políticos de los que se había negado su existencia. No solamente en la mismísima Venezuela, sino también en Latinoamérica, en gobiernos que de alguna manera implícitamente apoyaban este régimen. Y parece que no tenía presos políticos, ahora resulta que sí los tiene. Pero eso es un tema para otro día. Ese es un tema para otro día. Pero cuando todo se centra, todo el mal del mundo es Israel, Gaza, el sionismo, a mí me asusta, nada más que eso digo. Está porque claro. Los judíos fuimos perseguidos durante miles de años siempre con una excusa y siempre con explicaciones. ¿Entendés? Fuera de contexto, no quisimos decir esto, en realidad no, pero sí, o sea, los únicos que fueron directos fueron los nazis. Desde el primer día dijeron lo que iban a hacer. Pero cuando en la Unión Soviética se persiguió a los judíos y se los metió presos, iban presos porque los escritores judíos fueron asesinados porque habían opinado no sé qué contra Stalin. ¿Entendés? O sea, a mí me asusta cuando se suben a la ola gente sin no que quisieron subirse a la ola, sino son parte del resultado de toda esta laxitud de lo que va pasando. O sea, eso es lo que me asusta. Miguel, o sea, ni siquiera digo si había una intención clara, pero que esté en el ambiente hacer jabón de los judíos es un tema terrible. Miguel, de cualquier manera, lo acabas de decir tú, va a seguir en el ambiente porque este cuplé, creo yo, no manejo mucho la terminología carnavalera y me disculpo por eso, pero este cuplé al final no va a ser fue observado en su momento y esto va a seguir. ¿Qué es lo que pasa con la colectividad aquí en nuestro país a partir de esto? Está dolida.
Yo he hablado con algunos amigos, está todo el mundo dolido y choqueado. ¿Ah? Pero ¿qué va a pasar? Sabemos que el nivel de antisemitismo en el Uruguay aumenta, pero lo dicen las encuestas, no lo estamos inventando. Sabemos que cada vez más hay actividades que bordean lo legal y expresiones fuertes contra los judíos, contra el sionismo. ¿Tá? Y estamos preocupados. Por suerte el gobierno actúa bien, por suerte el Ministerio del Interior nos cuida, etcétera. Pero la gente, pero estas cosas no es, ¿cómo te diría? Pensar que esto es casualidad es muy infantil. Tengo demasiados años arriba viendo cómo se organizan cosas. Y esto viene de una movida mundial, no solo en Uruguay, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, ¿tá? De deslegitimizar al Estado de Israel, deslegitimizar el holocausto, hacer comparar que lo que Israel hizo en la guerra de Gaza es igual al holocausto. Eso es una aberración. Es una aberración desde donde uno lo mire. No hay nada como fue el holocausto. Pensar en una asamblea que ayer se cumplía en el año 41, donde se decide cómo vamos a matar a todos los judíos de Europa, y dónde vamos a mandar los trenes, y dónde van a estar los campos de concentración, no sé cuántos exterminio, campos, o sea, comparar eso contra otras cosas es banalizar el holocausto. ¿Dónde nace el odio hacia el pueblo judío, Miguel? Originariamente nos culpan de la muerte de Jesús. Y eso la Iglesia demoró hasta el siglo XX en cambiarlo. Juan XXIII, creo que era la encíclica 20, dice que eso no es así. Y nace de ahí, 20 siglos. O sea, lo malo de la película, los protocolos de los sabios de Sion, te puedo, simplemente van mutando, pero no te olvides que los judíos responsables de la muerte de Cristo tiene 20 siglos, como doctrina, o 20 o 17, claro, o sea, como doctrina, Juan 23 la da vuelta. O sea, no es fácil. Mi papá decía, no es fácil ser judío. Tu abuelo seguramente decía lo mismo. Mi abuelo no practicaba, tú sabes, Miguel, yo no me quería... No importa no practicara, pero él venía de una casa judía. Sí, claro. ¿Ah? Claro que sí. O sea, digamos, ojalá en algún momento reflexionemos, seamos un poco más amplios y bajemos el nivel de odio. Sabes que, bueno, el ojalá, Miguel, muchas veces de alguna manera abre un camino que nunca termina de llegar a nada, nunca termina de asfaltarse, nunca termina de quedar definido. Uruguay, que tanto se jacta de ser un país de avanzada en tantos temas, ¿se debe un debate en torno a esto? Sin duda. Uruguay se debe un debate serio en torno a esto, en torno al antisemitismo, en torno a las posturas, en torno al sesgo. O sea, sí, se lo debe la izquierda y se lo debe la derecha. Porque tampoco soy naïf de pensar que esto es solo de un lado o del otro. No, esto existe en todo lado y las encuestas muestran que hay antisemitismo en la izquierda y hay antisemitismo en la derecha. Y hay más antisemitismo en la izquierda que en la derecha, sin lugar a dudas, pero hay. Entonces se debe, porque somos una sociedad avanzada. O sea, somos una sociedad que cree que hicimos una cantidad de leyes muy avanzadas para la época, históricamente, ¿está? Aún la ley de antidiscriminación debemos ser de los más avanzados de la región. Y sí, nos debemos esa discusión. Nos debemos el cómo aceptamos por bueno en que una marcha del 8M hay un macaco que tiene la misma forma que como los nazis representaban a los judíos y se archiva la causa. Y todos lo vemos como que no es nada. Eran unas niñas, unas jóvenes. No era un macaco cualquiera, era la misma imagen. Vos mirás las imágenes del Stürmer, que era el diario nazi, y las imágenes del macaco de la marcha del 8M, y decís, pará, ¿entendés? Y se archivó la causa.
Así como por suerte a esos pibes que corrieron en Punta Carretas, encontraron a los agresores y los procesaron. La policía hizo un muy buen trabajo. Lo pasó que fueron a perseguir a pibes que venían por ser judíos. Pasó que hubo manifestaciones en frente a la escuela integral. ¿Entendés? Imagínate la violencia que es hacer una manifestación en frente a la escuela integral. Porque hablamos de la educación, del santuario que es, etcétera, y nos irritamos poco porque se hace manifestaciones agresivas, está con cánticos agresivos en frente a una escuela judía. Sentate un minuto del lado judío de esta historia. O sea, es muy duro. Por suerte, digamos, de alguna manera el Estado cumple su rol, por suerte tenemos libertad de expresión, por suerte la justicia funciona, pero igual yo noto que cada día avanza un poco más el antisemitismo. ¿Está? Y la única manera de evitar eso es con más cultura, más educación y más empatía. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos conversamos en la próxima, ¿qué te parece? Cuando ustedes quieran, saben que yo en estos temas y en otros siempre estoy, y la casa de ustedes es mi casa, así que me siento muy cómodo. Gracias por este contacto, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias.